Bueno, mi nombre es Erico Gali, junto con Marcelo Lamami, Andrés Cesini Remic, Marcela Pichipilli y Hernán De Angeli, presentamos esta ponencia titulada Trabajo experimental en cobre y bronce estanífero utilizando artefactos líticos. Esta presentación surge de un contexto más amplio de investigación, de una tesis doctoral radicada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como objetivo dicha investigación conocer los procesos de obtención y uso de los artefactos líticos intervinientes en la producción de bienes de metal, en los talleres metalúrgicos en general, pero particularmente en el caso del taller metalúrgico de Rincón Chico 15, localizado dentro del poblado mayor de Rincón Chico, en el sur del Valle de Yocavil, provincia de Catamarca. De manera que ese es el objetivo de la investigación general de la cual parte esta presentación. Rápidamente nos dimos cuenta que el análisis tecnomorfológico tradicional no nos servía para el análisis de nuestras piezas, ya que la mayoría de los artefactos líticos procedentes de contexto de producción metalúrgica, no minero metalúrgico o de extracción minera, sino de producción metalúrgica de objetos, en general, y en el caso de Rincón Chico en particular, la mayor parte de los artefactos tienen formas muy parecidas a los guijarros naturales y fueron de hecho obtenidos sobre formas base naturales con leves modificaciones previas o durante su utilización, modificaciones obtenidas por picado, pulido, abrasión, acumulación de pequeños impactos, y su morfología en general es muy variable, tanto en volumen, en tamaño, en forma, en caras potencialmente activas de los artefactos, etc. De manera que el análisis macroscópico y tecnomorfológico general no nos servía, razón por la cual adoptamos una doble perspectiva de trabajo experimental, por un lado, sobre metales nativos y aleaciones, estamos pensando en cobre y bronce estañífero particularmente, y por otro lado en los análisis tecnofuncionales de base microscópica, tanto de los artefactos líticos arqueológicos procedentes del contexto del taller 15, como por supuesto de los artefactos utilizados en los trabajos experimentales. Muy bien, para situarnos espacialmente, ahora podemos ver la imagen del Valle de Yocavil y dentro del círculo la ubicación del gran poblado de Rincón Chico, dentro del cual se encuentra el taller de Rincón Chico 15. Algunos de los antecedentes que han trabajado en el valle en general y para el caso de Rincón Chico en particular, sobre todo los trabajos de Miriam Tarragó y Luis González en la dirección de los trabajos realizados durante los últimos más de 20 años de investigaciones del equipo arqueológico Yocavil. En el caso puntual que nos interesa, mencionamos los trabajos de Luis González para el sitio 15. Por otro lado, como se sabe, el valle posee ocupaciones del periodo cazador-recolector o precerámico formativo fundamentalmente tardío, inca y colonial. En el caso puntual de Rincón Chico nos interesa la procedencia cronológica de la mayor parte de los artefactos, está contextualizada en el periodo tardío, en esos 700 años de ocupación tardía de los que da cuenta el sitio. Una imagen del corte transversal y una ampliación también del valle con la localización del poblado. Una nueva ampliación para ver la cabecera política del poblado de Rincón Chico, que es Rincón Chico 1, y la ubicación de los distintos complejos arquitectónicos. Y aquí nos encontramos en el área baja con el taller metalúrgico de Rincón Chico 15. Un plano actualizado con los trabajos de excavación realizados a lo largo, como decía, de más de 20 años, con las unidades alfanuméricas de excavación, que son de 4x4, cada unidad de excavación, y el rectángulo rojo identifica el área intervenida en los trabajos de campo, en las excavaciones del año 2016, unidades de las cuales proceden varios de los artefactos analizados en nuestra investigación, o la totalidad en realidad, muchos de los artefactos analizados en nuestra temática. Por otro lado, algunos de la gran cantidad de fechados radiocarbónicos que también han otorgado un conocimiento y una seguridad en la cuestión cronológica que se suma y se articula con la profundidad en el conocimiento estatigráfico del sitio a partir de las grandes excavaciones realizadas y del conocimiento y de la gran cantidad de estudios realizados en términos técnicos y tecnológicos sobre una multiplicidad de temáticas a lo largo de tanto tiempo que ha tomado la forma tanto
en artículos como en tesis doctorales y de licenciatura. Ahora bien, ¿qué artefactos estamos pensando metalúrgicos cuando pensamos en cómo intervinieron los artefactos líticos en el proceso de producción metalúrgica? ¿Pero qué tipo de artefactos metalúrgicos? Bueno, en realidad cualquier tipo podría ser de artefacto metalúrgico de bronce, habría requerido en algún momento posterior a su obtención, es decir, a su extracción del molde, habría requerido diversos grados y etapas de pulimento, ya sean campanas, hachas, escudos, placas, pero también artefactos de corte más funcional, si se quiere, como en el caso de cinceles, punzones, hachuelas y cuchillos. Y en el caso de estos últimos, también podemos esperar que se hayan realizado trabajos de forjado de las partes activas, de cinceles, cuchillos, punzones. Y luego la etapa de pulido. Tanto el pulido, el forjado, bueno, también el caso de deformaciones, de repujado en pequeñas placas ornamentales. Esas actividades, creemos que en esas actividades pudo haber intervenido la parte o la totalidad de la gran diversidad de artefactos líticos que proceden del sitio 15 y que también tienen un reflejo en otros sitios arqueológicos del noroeste. Al comenzar la investigación, como mencionaba, realmente era poco lo que sabíamos sobre qué evidencias quedaban de todo este proceso de trabajo sobre metales, a partir de distintas técnicas de trabajo, pero trabajo y contacto de los artefactos líticos con el metal. ¿Cómo se formaba el rastro, por ejemplo, de cobre? ¿Cuánto tardaba? ¿Se desaparecía con el tiempo? ¿Con qué modificaciones en la microtopografía del artefacto estaban asociadas? ¿Cómo incidía en la formación y en la conservación del rastro la técnica de trabajo que se utilizaba, el tiempo de trabajo, el conocimiento de quien aplica ese trabajo, así como la materia prima, si es porosa, menos porosa, más friable o menos friable, etcétera? De manera que la primera experimentación que realizamos en el CADIC junto con Hernán de Angeli fue exploratoria para resolver las cuestiones más sencillas que vengo mencionando y para el cual no había registro publicado en el ámbito local. De manera que probamos deformación de piezas de cobre, de un 99% de cobre, a través de la utilización de percutores de cuarzo similares a los presentes en el sitio. Y ahí podemos registrar la formación de residuos de cobre apenas en los primeros 5 minutos de trabajo. 5, los 10, 20, 40 y a la hora de trabajo. Eso era un dato importante para conocer y que tanto las superficies planas como circulares o redondeadas podían generar deformación. Ahora, el control de esa deformación y la obtención de un producto final era otra cuestión que en ese momento no nos interesaba, porque por eso digo, esto era exploratorio y siempre nos interesó la contraparte en términos de los análisis tecnofuncionales y de los rastros que deja en los artefactos líticos. Ninguna de estas experimentaciones a las que yo voy a hacer referencia tiene como función la elaboración y la reproducción de una pieza per se, sino que eso en realidad es la excusa para entender y estudiar todo el proceso interviniente en el medio, evaluándolo de la manera más metodológica y rigurosa posible. Esas etapas de trabajo, esa relación entre los atributos que se van registrando en su relación con las variables de análisis, ese vínculo, poder diferenciarlo y evaluarlo lo más metodológicamente posible. Pero lo que nos interesa siempre es el proceso de elaboración y de deformación mediante la utilización de artefactos líticos y las implicancias que deja en términos funcionales, de rastros funcionales. La contraparte, esa es lo que nos ha interesado. No tanto la obtención en sí de la pieza final. En este caso, posteriormente al primer trabajo exploratorio, hicimos un trabajo experimental de deformación del lingote de cobre, de 99% de cobre. La idea era obtener una placa lo más delgada posible y evaluar, con ese objetivo, en realidad, evaluar lo que nos interesaba, que era cómo se ajustaban los artefactos líticos experimentales similares a los arqueológicos en ese tipo de trabajo, cómo actuaban las caras, con qué tipos de impacto, fuerza, acumulación,
cuál era el conocimiento necesario para ese trabajo, etcétera, etcétera. Y todo esto fue registrado a lo largo de un proceso de etapas de 5 minutos, de experimentales, de trabajo, de deformación de 5 minutos, ya que era la unidad de tiempo mínima para registrar las deformaciones ya susceptibles de ser medidas, es decir, de transformaciones en el largo, ancho y en el espesor del lingote de cobre, y también de ir evaluándolo en términos de la formación de rastros que se iba generando en los artefactos. Fue así que luego de 165 minutos de martillado inicial con una determinada cara del artefacto y luego del laminado posterior con otra cara del artefacto, trabajando por pequeños impactos, acumulación de pequeños impactos en la parte del laminado, a diferencia de la acumulación de menor cantidad de impactos pero más fuerte en la parte de deformación inicial. Esto que fue evaluado en distintas etapas y medido, el producto de eso en la deformación de la placa, teniendo en cuenta eso y los 120 minutos adicionales de pulido utilizando lajas de filita y arena de distinta granulometría, fuimos obteniendo un producto más similar a lo esperado por nosotros, y siempre viendo cuál era la contraparte en términos de los artefactos líticos, generando toda una colección de artefactos que fueron utilizados a lo largo de este proceso y luego analizándolo en términos funcionales. También fue interesante ver cuándo era necesario, primeramente si era necesario y luego cuándo era necesario aplicar los ciertos recocidos en este trabajo de deformación, cuándo lo decidía el artesano, qué conocimiento había que tener sobre la plasticidad de la pieza para saber cuándo hacerlo y cuándo no, cuándo rectificar la deformación, etc. Bueno, un montón de cuestiones técnicas en la deformación del martillado y el laminado, utilizando artefactos líticos que fuimos viendo y reconociendo a lo largo del proceso y que fue quedando registrado en estas distintas etapas de análisis de 5 minutos con cada etapa de trabajo. Acá podemos ver una forma más progresiva la deformación y la laminación casi final de la placa, logrando un adelgazamiento desde el lingote inicial de unos 4 milímetros a un espesor que variaba entre los 0,40 y 0,15 milímetros, es decir, mucho más parecido, mucho más similar al espesor de piezas de cobre, ornamentales de cobre y oro, que menciona la bibliografía. Y también siempre poniendo el ojo en lo que nos interesa, que es en el registro de esos artefactos líticos, cómo se desempeñan, los conocimientos necesarios en su utilización, que no era poca cosa, y los rastros generados microscópicamente y macroscópicamente. Luego se hicieron cortes metalográficos tanto en el lingote previo como posterior al trabajo de deformación, con la intención de ver si podíamos registrar aquello que se mencionaba también generalmente en la bibliografía sobre las evidencias de maclas de recocido y las líneas de deslizamiento por trabajo de deformación en frío. Lo que queríamos solamente era registrar aquello que ya se menciona desde hace tanto tiempo para los estudios metalográficos en piezas arqueológicas que fueron sometidas a este tipo de trabajo, ya sea al recocido o a la deformación por acumulación de impactos en frío. Y aquí vemos una línea progresiva con el trabajo y la formación de la placa, luego de 120 minutos de talla y de formación y de 90 minutos de pulido, y luego de 180 minutos de martillado y laminado más 120 minutos de pulido, 5 horas en total. Al final de este proceso se logró incrementar en un 150% el largo de la pieza, triplicar su ancho y reducir su espesor original en más de un 90%, llegando a 0,15 en algunos sectores. Obviamente que las mediciones en la deformación gradual, largo, ancho y espesor siempre se realizaron en los mismos puntos a lo largo del proceso. Y luego evaluar los cambios en los artefactos, tanto líticos, tanto los que habían intervenido de manera activa, como en los que habían intervenido de manera pasiva en esa deformación. No dejaron los mismos rastros, no siguieron los mismos patrones, que era lo interesante de saber. Bueno, y en términos de pulido también los rastros generados, que fueron luego de gran utilidad para compararlos con los arqueológicos. Ya pasando rápidamente a la siguiente etapa de experimentaciones, lo que se hizo fue la obtención de la fundición de un cincel y una hachuela de bronce estanífero. En el caso del cincel, se obtuvo un cincel de
de un 90% de cobre y un 10% de estaño, y una hachuela de bronce, también de bronce estañífero, pero con una composición de 95% de cobre y 5% estaño, siguiendo las cantidades mencionadas normalmente en la bibliografía para este tipo de artefactos en el periodo tardío en el noroeste argentino. El control de las temperaturas en el horno de fundición fue registrado tanto a través de un termómetro electrónico conectado al horno, como de distintos conos pirométricos que iban reaccionando al alcance de distintas temperaturas dentro del horno. Y aquí en el lado inferior, en el margen derecho inferior, podemos ver cómo es que se obtiene el cincel luego de su obtención a partir de un molde abierto, y en este caso es la hachuela. No nos interesaba acá tanto el proceso de elaboración per se de las piezas, sino en todo el proceso que viene después, una vez obtenido ya el cincel, inmediatamente obtenido, extraído del molde, tanto el cincel como en el caso de la hachuela. En dicha etapa hicimos también cortes metalográficos para tener registro de su estructura metalográfica inicial, ante todos los trabajos posteriores de deformación, de forjado y pulido. Y lo que nos interesaba era ver cómo se iba formando, si realmente funcionaban o no los artefactos líticos que teníamos en el sitio en el 15, las lajas de pizarra servían o no para un trabajo ya no de pulido de cobre, sino de bronce, y con una morfología de pieza distinta. Ya no era una pieza plana, ancha, sino es una pieza con cierto volumen, con bordes redondeados y mucho más angosto. Bueno, en fin, esto fue lo que se puso a prueba a través de los trabajos experimentales, que requirieron etapas de trabajo de pulido de 20 minutos cada una. En este caso se ajustó a 20 minutos porque era la unidad de tiempo mínima necesaria para registrar algún cambio en la morfología macroscópica del cincel a través del trabajo de pulido. Ahí vemos un cambio progresivo del pulido y una secuencia desde el momento inicial de obtención de la pieza hasta el momento final, luego de unas 6 horas de pulido. Bueno, ya para ir acelerando, luego hicimos trabajos de forjado. No sabíamos tampoco cuánto tiempo se podía requerir en el trabajo de forjado de la cabeza del cincel de bronce estañífero, y qué consecuencias podría tener, si realmente era efectivo, si se partía, mellaba o tenía alguna alteración en su aspecto o en su constitución, qué sucedía con los artefactos líticos que utilizábamos, quedaban rastros o no, se partían o no, y si realmente, saber si era efectivo ese forjado, tenía un cambio en términos de la estructura, de la microestructura del cincel. Por esa razón se hicieron análisis de microdureza, tanto en el momento previo como posterior al forjado, y también se realizó una muestra del área activa del cincel para hacer estudios metalográficos, registrar cambios estructurales que podrían o no haberse generado luego de todas estas etapas la etapa de forjado. Lo que notamos es que con apenas 10 minutos de trabajo, y casi en una manera intuitiva, es decir, no era necesario un gran conocimiento para el trabajo del forjado, pudimos duplicar en la dureza de la cabeza del cincel en unidades de Vickers de dureza. Lo que por un lado fue una sorpresa lo sencillo que fue, y que realmente tenía efectivos concretos en el forjado en el cincel, y posteriormente se hizo apenas con una sola etapa de pulido con arena sobre superficie de cuero y con laja de pizarra, pero solamente en una etapa de 20 minutos se pudo ver la reactivación del filo y su situación ya lista para ser utilizada, ¿no? Pensando siempre que estamos hablando de un artefacto de función más bien utilitaria, o que tiene un potencial utilitario. Y este es el registro de los rastros microscópicos que se fueron generando en la pizarra a lo largo del trabajo del pulido del cincel en distintas etapas, y cómo eso nos sirvió a nosotros para luego compararlo con los microrastros que están en los artefactos líticos. No son iguales, por supuesto, pero realmente sí sirve como un método de aproximación, de acercamiento, de puesta a prueba de las hipótesis. Y
ya finalmente una de las últimos trabajos experimentales, una vez que teníamos el cincel ya forjado, afilado y que se hizo evidente la utilización de su enmangue y tomando en cuenta también por otra parte las viejas menciones de Ambrosetti de la utilización de los cinceles de bronce para el trabajo fundamentalmente en madera, idea que luego fue también retomada por Lautaro Núñez en su trabajo clásico del 62 y de otros investigadores más recientes como el caso de Sprovieri y otros también, decidimos poner a prueba esta hipótesis, no resolverla, sino ponerla a prueba inicialmente, tratando de trabajar una morfología relativamente sencilla y ver cómo resultaba la utilización del cincel enmangado para trabajar alguna tipo de morfología en madera. ¿Qué tipo de madera? Bueno, por supuesto, algarrobo, que es la misma madera que estuvo presente en el sitio arqueológico, que procedía de los algarrobales de la zona y que es la principal tipo de madera utilizadas en el registro, en las piezas del registro arqueológico presente, tanto recuperadas por excavación o presente en las colecciones. Fue así que realizamos un tipo de trabajo experimental de obtención de una cuchara. En este caso aquí no había artefactos líticos de intervención, más que en alguna situación muy excepcional para el reafilado de la cabeza del cincel. Lo que nos interesaba acá era una hipótesis funcional, saber si realmente esta idea clásica y tan repetida de los cinceles como instrumentos para trabajar madera, particularmente el algarrobo, servía o no. ¿Qué mecánicas operativas, qué operaciones de trabajo eran necesarias realizar para obtener esta morfología de la cuchara, qué conocimientos, ¿no?, sobre la madera, sobre cómo trabajarla, el agarre de la pieza, si se veían cambios o no macromorfológicos, en este caso en el cincel, porque luego de esta actividad no pudimos someterla a análisis microscópico por la cuestión de la imposibilidad de viajar al Cadiz, pero bueno, ver si realmente funcionaba para esto y cuál era el conocimiento necesario para realizarlo, cuánto tiempo se precisaba, etcétera, etcétera. Y para eso realmente resultó efectivo. Las viejas menciones de Lautaro Núñez sobre cómo las características que debía dejar, que debían implicar un proceso de elaboración de una pieza como de madera, como una cuchara, realmente fueron de alguna manera, pues, las pudimos corroborar en el trabajo experimental. El autor de Núñez decía: es probable que los fabricantes de cucharas iniciaran su labor a partir de un madero preparado que previamente recortado ofrecía la altura y el espesor del objeto a labrarse, pero con forma rectangular. El desbaste debió ser primeramente en el mango por medio de largos astillados que continuaban la dirección del haz de fibra. El cepillado, otro tipo de acción sobre la madera. El cepillado largo obtiene caras rectas, de manera que al observar cucharas en proceso de elaboración es común comprobar secciones cuadrangulares, rectangulares, triangulares, que fue efectivamente lo que fuimos generando nosotros sin saberlo en realidad esta cita previa. Pero exactamente pusimos a prueba si el cincel se adaptaba a estos trabajos de cepillado, de desbaste, y cómo se adaptaba una sola morfología, que es la morfología de la cabeza del cincel, a la multiplicidad de morfologías que constituyen la pieza de madera. Entonces ahí rápidamente también nos dimos cuenta que era requerido para una pieza tan sencilla como una cuchara un juego de instrumentos y no alcanzaba solamente con tener un cincel. Ahora bien, ¿qué morfología de cuchara? Pues bien, tomamos las morfologías generales mencionados tanto por Sprovieri en análisis de la colección de la Palla como en los trabajos de Lautaro Núñez para morfologías de cuchara de madera del norte de Chile, y algunas de las cuales tienen similitudes con las presentes en el noroeste argentino y todas contextualizadas en el periodo tardío, de manera tal que obtuvimos un producto final bastante similar a las piezas que estamos viendo en la bibliografía y con un tiempo de trabajo relativamente corto, y con un conocimiento previo también técnico que era relativamente accesible obtenerlo. Y la evaluación de las etapas de trabajo en este caso fue más difícil porque, a diferencia de la lámina, acá no eran unidades
sistemáticas de tiempo realizando el mismo tipo de acción, sino que cada acción de desbaste, de cepillado, de trabajo sobre un sector de la morfología de la cuchara requería tiempo de trabajo distintos y conocimiento también distintos. Muy bien, ya con esto cierro la presentación. Luego realizamos también una experimentación sobre la hachuela de bronce estanífero, pero bueno, dicha experimentación aún no finalizó. Se van acumulando las etapas de trabajo, de pulido también de 20 minutos, pero aún no la hemos finalizado y la intención es, una vez obtenido el producto final, una etapa final como la de Sincero, someter los artefactos al análisis funcional. Muy bien, dentro del flujo de producción de artefactos metalúrgicos mencionado por Luis González, entendemos que los artefactos líticos que proceden del sitio 15 y de otros participaron fundamentalmente en la etapa de tratamiento de menas y en la manufactura de los objetos. Creemos que la mayor parte de los artefactos del sitio 15 se ubican en ambos sectores, tanto en el tratamiento de menas, sobre todo en los artefactos masivos de triturado, de triturado como los artefactos también de molienda, morteros, pero también yunques, artefactos masivos para moler o para triturar, como en este caso de esta pieza masiva y de esta pieza también de cuarzo masiva, con las que tranquilamente podría haberse triturado el mineral. Creemos que parte de los artefactos se ubican en este sector, en la secuencia en el flujo de la secuencia de producción de piezas de metal del taller 15 en particular, pero que también es válido para otros talleres metalúrgicos, y que la gran diversidad del resto de los artefactos líticos de morfología, tamaños tan distintos, se ubican en realidad en la parte de la manufactura final de la pieza, ya sea trabajos de deformación paulatina, como podría ser de laminación, en trabajos de repujado, en trabajos de pulido o en trabajos de forjado. Bueno, finalmente los estudios tecnofuncionales de bases microscópicas y su complementación con los trabajos experimentales han resultado ser una vía de aproximación robusta para analizar hipótesis generales y para entender el papel de los artefactos líticos en estos contextos en particular. El protocolo de trabajo está obviamente en actual desarrollo, cómo articular los estudios tecnofuncionales, arqueométricos y experimentales, dado que se retroalimentan entre sí, pero voy a tener un panorama más claro al finalizar la investigación. Y finalmente, y tal vez lo más importante, que esto me permitió a mí obtener una muestra comparativa inicial. Obviamente que esto es inicial, no falta mucho todavía de tareas experimentales a realizarse, pero me permitió tener una muestra comparativa inicial de artefactos líticos utilizados para distintas operaciones técnicas de manufactura de objetos y gestión de recursos en un contexto metalúrgico. Dicha muestra permitirá comenzar a evaluar grados de significatividad en la relación entre, por un lado, los atributos, las variables evaluadas en la formación o no de dichos atributos, en los procesos que intervienen, estoy pensando en los procesos de trabajo, en los mecanismos de trabajo, en el conocimiento de aquellos que los realizan y finalmente en los criterios de interpretación final. Muy bien, muchas gracias.